Muy buenos días a todos, amigos de la comunidad universitaria de Coatzacoalcos, de Minatitlán, en concreto de la Facultad de Ciencias Químicas de nuestra universidad allá en esa región. Agradezco particularmente la presencia de Juan Manuel Quintero Soto, quien amablemente nos ha estado auxiliando para esta plática. Hoy es el Día de la Bandera, les comentaba yo, no podemos dejar de mencionarlo, de festejarlo con esta foto que nos visualizamos un verde y azul en esta proyección, en esta diapositiva, que es como nos gustaría que nuestro planeta se conservara y particularmente nuestra patria hoy, el Día de la Bandera. De tal manera que con eso en mente vamos a tener nuestra plática de hoy. La siguiente, por favor. Bueno, decíamos que nuestra plática va a mostrar básicamente dos aspectos que han sido fundamentales en las investigaciones que me ha tocado realizar y basados en estas investigaciones, en sus hallazgos y en particularmente en la experiencia docente de más de 40 años, quisiera yo entonces compartir estos dos grandes ejes de la plática que han regido tanto mis investigaciones como en este caso la plática, ¿no? El número uno es que la creatividad es una competencia que se puede aprender y que es la base de la innovación. Vean ustedes, la creatividad entonces es una competencia, por lo tanto se puede aprender y es de las funciones más elevadas de la mente, del pensamiento humano, y es la base de la innovación entonces. El otro aspecto es la sostenibilidad del desarrollo. La sostenibilidad del desarrollo depende de la innovación. Comentábamos que no es posible pensar que vamos a lograr hacer cosas mejores y que nuestro planeta no se deteriore y que podamos lograr que sea un espacio para vivir habitable para los humanos si no hacemos cosas distintas, nuevas, innovadoras. No se puede hacer lo mismo y esperar que resulten cosas distintas y mejores, ¿no? Por eso la innovación es básica. La siguiente, por favor. Entonces, en la siguiente diapositiva vemos una foto que seguramente todos ya han visto desde hace mucho tiempo y que es muy importante porque nos permitió en aquellos años por primera vez ver nuestra Tierra desde fuera de nuestro propio planeta, ver su forma esférica y su tamaño y sus límites. Esto es muy importante. Vimos que era un planeta hermoso, precioso, limitado y que era único. Entonces, esto cambió para muchos su visión. Espero que para bien los haya animado a sentirse que la debemos proteger y cuidar. La siguiente, por favor. En el 2021, el planeta luce así, hermoso, todavía se ve muy con las características que le conocíamos, está la luna y seguimos viendo que es hermoso, pero nuevamente limitado. La siguiente, por favor. En 2021 somos 7.730 millones de personas. Entonces, se ve igual, pero ya tenemos 7.730 millones de personas que consumimos energía y agua y generamos gases de efecto invernadero que han dado como resultado que nuestro planeta esté calentándose y lo hace a una tasa que no se había visto antes y por razones antropogénicas. El planeta se calienta porque nosotros estamos viviendo de una manera que hace que se gaste mucha energía. Entonces, ese planeta limitado empieza a mostrar sus límites cuando vemos este tipo de poblamiento tan acelerado. Pero las condiciones de vida que ahora están deterioradas debido al cambio climático, al calentamiento global que ya va
en más de 1.5 grados y que si no conservamos y logramos que esa temperatura no siga aumentando para el 2030, estos 7.730 millones de personas, que serán ya más, la siguiente por favor, ya no podrán habitar este planeta. El planeta seguirá, pero las condiciones de vida para los humanos habrán desaparecido. Gracias a nuestras actividades habrán desaparecido. Y entonces, en la siguiente diapositiva, podemos ver que ante esta situación, vemos en la siguiente diapositiva, por favor, un grupo de expertos de las Naciones Unidas, esto es muy importante que lo recalquemos, ese grupo de expertos nos ha medido lo que sucede en el planeta y nos dice que la aceleración de la innovación tecnológica es fundamental, pero que los cambios de comportamiento de nosotros son aún más importantes. Es decir, la tecnología se requiere para frenar el deterioro y para lograr mejorar las condiciones de vida del planeta, pero no basta. No podemos creer que solo la tecnología nos va a salvar. Necesitamos ser capaces de cambiar nuestro comportamiento. De lo contrario, no será sostenible nuestro desarrollo y para el 2030 no lograríamos la meta de los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible que la ONU nos plantea como condición que en el 2030 lo logremos para que en el 2050 las condiciones de vida para la humanidad sigan existiendo. La siguiente, por favor. Hay personas que ponen mucho énfasis en la tecnología, en que la tecnología nos va a salvar, como nos decían los expertos, y sí nos va a ayudar. Aquí estamos viendo cómo llegamos a Marte y se está buscando que se pueda tener vida humana en esos planetas y eso suena bien, que es una base tecnológico. La siguiente. Lo que habría que preguntarnos es si cabremos todos en las naves, si la tecnología va a ser para todos. Y ahí es donde empieza a verse un aspecto fundamental de este sobrepoblamiento de la Tierra y sus características. No todos tenemos acceso. Aquí tenemos una preciosa foto de uno de los vehículos que está bajando a Marte. Es una cosa que acabamos de ver hace unos días y que nos impresionó a todos, el Perseverance, que es un vehículo que va a buscar condiciones de vida en el pasado para ver si se puede encontrar la posibilidad de que se reavive ese planeta. Pero, ¿cabremos ahí todos? Seguramente no. Entonces, vemos la siguiente, por favor. Nos queda que, además de la tecnología, lo que requiere el planeta de aquí en adelante, para lo que requiere la humanidad, es aprender a transformarse. Esto nos lo dice la UNESCO en un reciente foro que está viendo para el debate de la educación. Entonces, la educación es nuestra gran herramienta para poder lograr estos objetivos del desarrollo y ahora se nos dice que para aprender a transformarse. Cada uno debemos transformarnos, nuestro comportamiento, nuestro modo de ser, para intentar que este planeta sea sustentable, sea sostenible. Y entonces, aquí aparece un problema fundamental que me gustaría detenerme un momento. Nos dice José Luis Lezama y Ana de Luca hace unos días en una publicación que se llama Desafiando el discurso de sobrepoblación. Nos dice, la población en abstracto no es responsable de la crisis ambiental, sino que esta es producto de una economía que nos transforma a todos en consumidores de sus productos superfluos. Añade más adelante en ese escrito que los invito a leer, ahí tienen en la liga, nos habla de que además la gran perdedora en esta acusación contra el sobrepoblamiento es la mujer a la cual se le adjudica que si es pobre no debe tener hijos y entonces es necesario que no los tenga y por lo tanto se centran en que el control de la población es el control de la población de las mujeres pobres. Esto es una violación a los derechos humanos evidente y no se debería poder tolerar. Entonces, cuando hablemos de sobrepoblación, no pensemos
que por sí misma es la culpable. Más bien es el modelo, el modo de vida que tenemos, que es muy injusto, que nos hace tener en este 2021 cerca de 800 millones de personas por abajo del umbral de la pobreza. Y dentro de ellos las mujeres son todavía las más afectadas. Entonces, cuando hablemos de sobrepoblación, pensemos en estos aspectos que son fundamentales para entender cuál es el problema real en la sobrepoblación. Entonces, tiene que ver con el comportamiento humano, con nuestro modo de consumir. Adelante, por favor. Muy bien. Entonces, seguimos con una recapitulación para entrar a la parte de unos resultados que les voy a mostrar, en el cual les quiero que recapitulemos en el sentido de recordar que la creatividad es una competencia que se puede aprender, que es la base de la innovación, ya lo dijimos. En el caso de los arquitectos, la enfocamos al diseño arquitectónico, pero se puede aplicar a todas las disciplinas. Y quiero aquí recordar algo que no deben olvidar, que es el talento y el gusto son aparte. Esto lo menciono porque a veces la creatividad se confunde con el talento. Tiene que ver, sí, pero no es lo mismo. Talento puede ser una cuestión natural con la que se nace y se puede desarrollar o no. Ahí sí entramos los docentes, pero es distinto de la creatividad. Y el gusto, pues, es personal, ¿no? El gusto por el arte, el gusto por los objetos bellos, es personal. Claro que no debemos olvidar que también puede educarse el gusto. Entonces, talento y gusto se pueden educar, pero la creatividad se puede aprender. Eso es lo fundamental. Esta investigación estuvo basada en estudiantes y profesores de diseño arquitectónico, como les decía, primero en la Universidad Veracruzana en Córdoba, en la Facultad de Arquitectura, y después en la misma Facultad de Arquitectura, pero ahora de la Universidad Nacional Autónoma de Chiapas. Y esto nos evidenció, se demostró, que todos reconocen la importancia. Solo está que, como hemos visto, no solamente se debe quedar en el reconocimiento de que es importante, en el discurso, que eso es un problema que padecemos en la actualidad. La siguiente, por favor. En la siguiente, por favor, vemos que el otro aspecto, recapitulando también, en el ámbito del diseño urbano arquitectónico que nosotros investigamos, se determinó que las áreas verdes son fundamentales como estrategia para mitigar los efectos del calentamiento global derivado del cambio climático antropogénico. Este es un, digamos, hallazgo o corroboración que dentro del papel de los arquitectos como diseñadores arquitectónicos. Pero insisto, esto se puede ampliar a los ingenieros ambientales o los químicos que, como vamos a ver más adelante, pueden también tener un papel importante en esto de la creatividad desde su óptica como científicos. Entonces, la investigación descubrió que además de la cantidad de metros cuadrados por habitante, que es muy importante, el mecanismo legal para su creación era imperfecto e insuficiente y que se tiende a olvidar porque muchas personas pueden oír que en Coatzacoalcos hay 1 metro cuadrado por habitante o 2 o 3, no creo que haya más, pero no nos preguntamos cómo es que hay esos metros, de dónde salió. Y las fuentes son 2, básicamente. Una es la ley de fraccionamientos en aquel entonces, ahora la 281, que le dice al fraccionador, cada vez que fracciones un terreno para vivienda o para cualquier otra cosa, debes dejar un número de metros cuadrados por habitante. Esa ley, si solo atendemos esos metros cuadrados, apenas será insuficiente para el conjunto habitacional que está destinado, pero para la ciudad no va a ser suficiente. El otro mecanismo es donaciones, que un antiguo político, que un benefactor de la ciudad donó terrenos para un parque, como en Córdoba tenemos la Alameda Murillo Vidal y así. Con todos esos esfuerzos, los metros cuadrados que encontramos por habitante, por ejemplo en Córdoba, no llegaba al metro por habitante, cuando la ONU, a través de la Organización Mundial de la Salud, en su momento recomendó 9 metros cuadrados.
Entonces vemos que por un lado está el déficit, que sí, no hay suficientes áreas verdes, pero por otro lado están leyes y mecanismos que garantizan que nunca serán suficientes. Entonces hay que poner mucha atención de aquí en adelante en ese aspecto, sobre todo en las cuestiones estas de valoración del impacto ambiental y demás para fraccionamientos. Yo los invitaría a que pusieran énfasis en ese rubro. Y si hay foros donde invitan a la población para los cambios de ley, hay que estar presentes, porque los que siempre están presentes son los promotores inmobiliarios, y ellos son los que en aras de bajar el costo han determinado que cada vez sean menos metros cuadrados los que pida la ley. Entonces, eso hay que tenerlo muy en mente y poder trabajar en ello en su momento cuando se nos presente. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a pasar entonces a una guía que resume todos estos conceptos en la práctica educativa. Decíamos que la educación es fundamental para lograr cambios y para que podamos transformarnos en mejores habitantes del planeta y lo podemos cuidar. Entonces, he elaborado una guía que resume todos estos conceptos hallados en la investigación y que lo presento de esta manera para que va dirigido a la comunidad de docentes y de estudiantes de cualquier disciplina universitaria. Partimos de la definición de que la creatividad en las disciplinas de ustedes, en este caso la ingeniería ambiental o la ingeniería química, la que sea el caso, la creatividad es la competencia que permite transformar o recrear propuestas y conceptos que abordan y explican problemáticas de las actividades humanas y sus posibles soluciones. Es decir, ustedes en su ámbito de la disciplina estudian a los humanos y cuál es la problemática que tiene que ver desde su punto de vista de su disciplina y tratan de ver cómo, no sé, en el caso del agua potable, claramente, cómo podrían potabilizarla mejor, cómo la pueden desalinizar, cómo la pueden tratar una vez que sea desechada, cómo se puede ahorrar energía. Ustedes veo que hacen balances de materia y energía, esos son básicos para la sostenibilidad, para entender todos los procesos, para ver, por ejemplo, qué energía realmente es la que es más sostenible. Cuando se somete a un balance de materia y energía, muy pocas resisten, porque, por ejemplo, en el caso del petróleo, del combustóleo, podemos darnos cuenta que las kilocalorías que representa al final, al inicio de que se extrae, no tiene, son, creo que acá siendo si es eficiente 20, 25 o menos, 15% de su poder energético cuando ya es transformado al final en electricidad. Y así, si nosotros usamos en los refrigeradores, calefactores, todos vamos bajándole esa eficacia energética, ¿no? Entonces, ahí hay un reto que se tiene que enfrentar con creatividad. Entonces, pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, un docente, un universitario, para lograr que sus estudiantes sean creativos, le pedimos que dé ejemplos creativos de alta calidad o de gran reconocimiento en el ámbito de la disciplina, explorando sus contextos y sus elementos metodológicos. Es decir, el profesor sí debe asumirse como el representante de un ámbito profesional que conoce cuáles son los referentes de calidad. Aquí es muy importante porque a veces nos quedamos con los referentes que tenemos en nuestro entorno y que si nos seguimos en ellos no vamos a poder tener una visión distinta y lograr una innovación en el campo en que estamos tratando de incidir. Entonces, el profesor está obligado a acercarles a los estudiantes y el estudiante mismo debe buscar en las páginas o en los libros, en los referentes de alta calidad de su disciplina, qué ejemplos seguir. Muy bien, la siguiente, por favor. Le pedimos entonces también al docente que ayude a reconocer sus talentos creativos de los estudiantes. Aquí vemos el talento, esos son los que ya tiene el ser humano, que los reconozca y que cada estudiante reconozca qué talentos tiene, mediante ejercicios de propuestas libres a partir de las cuales se exploran sus aptitudes y tendencias personales, para luego contrastarlas y evaluarlas, auto y coevaluarlas abiertamente entre grupo. Aquí introduzco algo, aparte de
de esta idea de reconocer el talento, pues yo soy bueno para las matemáticas, para el cálculo, para el dibujo. Cada quien puede reconocer ese tipo de talentos que tiene, de memorias y demás, y entonces, mediante los ejercicios que el profesor pone en clase, puede la gente descubrir que tiene esos talentos y el profesor ayudar a descubrirlos y que se puedan promover y ayudar a que crezcan se eduquen esos talentos, ¿no? Pero el otro aspecto que pongo es la evaluación. Esto es fundamental. Si nosotros queremos aprender de cualquier cosa de aquí y para toda la vida, debemos ser capaces de evaluar todo lo que hacemos. Primero, ser capaces de autoevaluarnos críticamente y luego coevaluar a los compañeros y someterse a la evaluación del profesor, que representará el ámbito profesional. Pero la evaluación permite generar, en primer lugar, criterios de calidad contra los que me voy a evaluar. Acuérdense que los criterios de calidad no son otra cosa más que hacer lo que dice uno que hace. Así nos miden los criterios de calidad de las normas ISO y todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ustedes al inicio de su actividad, de su ejercicio, deben saber qué van a realizar, ya sea que se los pidió el profesor o que ustedes lo definen junto con el profesor o junto con sus compañeros. La primera parte es definir qué voy a hacer en el ejercicio. Y después, la evaluación, al final es, hice lo que quise hacer, lo que dije que iba a hacer, lo que me pidieron, lo hice bien, lo hice completo, tuvo todos los aspectos que se pidieron, lo hice a tiempo, estuvo bien, me gustó, les gustó a sus compañeros. Eso hay que hacerlo todo el tiempo para poder entonces aprender de esa experiencia. La siguiente, por favor. El profesor, consideramos que le decimos, dé consejos de cómo resolver problemáticas complejas en las actividades disciplinarias del curso. Esto es fundamental porque uno de los paradigmas de la ciencia que ha sido muy criticado es el de reducir para entender. Ustedes lo deben conocer muy bien, sobre todo los que estudian ingeniería o ven a sus compañeros químicos que están en el microscopio observando. Y eso es una herramienta fundamental que podemos reducir a un campo para encontrar soluciones. No sé, ahora para las vacunas es magnífico que pueda haber alguien que reduzca todo a cómo funciona el virus y una parte del virus y todo esto, al ARN y todo lo que sabemos, para poder encontrar una vacuna. Pero el científico que hace eso no puede quedarse ahí, sino tiene que entender que lo que hace tiene conexiones con otras cosas. Es algo que está en un mundo complejo. Ya lo hemos visto, en el caso de las vacunas, por seguir con ello, tiene que ver con cómo es el cuerpo humano, cómo reaccionan, cómo son las poblaciones, son pobres, son ricas, dónde están ubicadas, tienen acceso a la vacuna, todo eso lo tenemos que ver. Entonces, esta idea es de que siempre exista una conexión de lo que estamos estudiando en nuestra actividad disciplinar con el mundo complejo. El que sigue, por favor. Se pide que estimule su autoconfianza, alentándolo a intentar, a arriesgarse en proponer soluciones diferentes a las intentadas hasta ese momento, sin olvidar la autoevaluación crítica. Nuevamente, aquí se requiere que se arriesguen. Hay un temor muy fuerte en fracasar, en tener errores. Uno quisiera que todo lo que hace uno le salga bien. En el caso de los arquitectos, los estudiantes de primer semestre les da mucha ansiedad dibujar y porque saben que dibujan feo y mal, y entonces tratan de no hacerlo para no mostrarse como que son malos. Este es un error muy importante. En el aprendizaje uno debe arriesgarse y proponer cosas diferentes a las intentadas en este momento y que el profesor les dé confianza. Entonces, hay un momento de la actividad que se diseña en el aula que les tiene que permitir que tengan esa posibilidad de arriesgarse. No se trata de arriesgar la vida, ni mucho menos, sino arriesgar su prestigio y que no tengan temor a verse como personas que no saben. Que si están aprendiendo, eso es lo mejor. Entonces, reconocer que no sé algo es la base para aprender. Y lo va a hacer para toda su vida. Y entonces aquí viene lo de la autoevaluación crítica que ya les comentaba, ¿no? Se tienen que ser muy duros con ustedes mismos
sin angustiarse, sin ir más allá, pero sí ser muy críticos con lo que hacen. La siguiente, por favor. Se le pide al docente que enseñe sus errores del estudiante, pero también sus aciertos, como una forma de aprender del ejercicio de evaluación continua del proceso de realización de actividades. Entonces, el profesor está obligado a decirles lo que está mal y lo que está bien según su óptica y por qué. Pero ustedes también van a ensayar con ustedes mismos de buscar sus errores y sus aciertos y compararlos con sus compañeros y también ver los aciertos y errores de sus compañeros y comentarlos. De ese proceso colaborativo entre todos, todos acabamos aprendiendo. La que sigue, por favor. Se le solicita al docente que enseñe a tolerar la incertidumbre. Tiene que ver con lo anterior. Enseñe a tolerar la incertidumbre ante la necesidad de generar actividades y propuestas creativas con muchas condicionantes y variables. Esto provoca mucha angustia. En el diseño arquitectónico, que es un ejemplo que yo tengo en mente, la arquitectura siempre es muy compleja y tiene condicionantes desde fuera que no podemos controlar. Y entonces nos da mucha incertidumbre y queremos buscar certezas. Ese es un mal muy de nuestra época, que ya Edgar Morin nos había advertido que debemos tener mucho cuidado. Nosotros tenemos que aprender a vivir en la incertidumbre y la complejidad sin tener ansiedad que nos impida progresar. Entonces, tenemos que tolerar esa incertidumbre. Si no somos, la ciencia es así, es muy distinta de la fe. El pensamiento mágico religioso tiene la fe. La ciencia no admite la fe, admite la duda, la incertidumbre. Y a partir de eso, por ejemplo, ustedes hacen preguntas de investigación, esa es la duda. Es lo que permite que lo humano logre avanzar. Entonces, hay que aprender a que la incertidumbre va a estar presente y que hay otras disciplinas que saben sobre lo que nosotros estamos trabajando, hay otros expertos que saben, nosotros no sabemos todo, pero estamos queriendo aprenderlo. Entonces, ahí ya tendríamos una base no ansiosa, no estaríamos ansiosos para poder proponer acciones creativas dentro de ambientes muy condicionados, ¿no? La sostenibilidad está totalmente condicionada por comportamientos externos de otras personas y ustedes no pueden controlar todo lo que otras personas hacen en el planeta, pero sí lo pueden identificar para ver cómo ayudar a que sea sostenible. Seguimos con la siguiente, por favor. Nuevamente tiene que ver con esto. Una vez que uno es capaz de vivir con incertidumbre, también tiene uno que abrirse y explorar todas las posibilidades. No quedarse ni enamorarse con una sola idea desde el inicio. Y entonces en los ejercicios que hacemos, deberá haber un momento que el profesor nos permite que exploremos otras posibilidades. Claro, no se hace a lo loco, se hace bajo la vigilancia del profesor y con algo que más adelante vamos a ver ahorita, la actitud científica. Seguimos, por favor, así. Entonces, recordamos que le enseña a comprender la complejidad y la sostenibilidad. Son conceptos que están muy en el discurso, ya los hemos oído muchísimo, pero eso los banaliza a veces y ya no tienen la profundidad. Entonces, el profesor debe estar constantemente haciendo que el estudiante comprenda la complejidad. ¿Qué son esas conexiones que existen entre su disciplina y los demás aspectos de la vida? Cómo se conectan las cosas, cómo están entretejidas, cómo son complejas. Y la sostenibilidad, cómo es más allá del discurso. Ya vimos que no solo la tecnología, sino que es también el comportamiento humano de manera importante. Entonces, esto todo el tiempo el profesor deberá hacerlo presente. Yo diría que recordar los 17 objetivos del desarrollo y en los ejercicios deliberadamente ver cómo cada uno de esos objetivos puede tener que ver con la actividad que yo estoy realizando, con el ejercicio que estoy realizando, con mi vida. Hacerlo explícito todo el tiempo. El siguiente, por favor. También algo fundamental en esta época y mediante estos medios de las tecnologías de información y comunicación, se les debe sacar mucho provecho, tanto para investigar como para diseñar y representar sus propuestas de las disciplinas, aquí no es arquitectónica, sino desde su disciplina.
Las tecnologías de la información ahora requieren de habilidades cognitivas que no lo requirieron para su maestro Juan Manuel o para mí. Nosotros en esos tiempos que estudiábamos, lo que necesitábamos era encontrar un libro que dijera las definiciones que buscábamos. Ahora, nosotros tenemos que tener la habilidad de buscar en Google o en los buscadores académicos y de las opciones que encontramos, que son miles y a veces millones, poder entender cuáles son las que nos pueden servir para lo que estamos haciendo. Entonces, son dos habilidades cognitivas distintas y eso el profesor tiene que hacerlo evidente. Y entonces, para poder investigar, actualmente debemos sacarle provecho a las tecnologías de la información y las redes sociales y todo esto, y estar muy alertas para aquello de las fake news y las posverdades, ¿no? Poderlas identificar claramente y no caer víctimas de ellas. Es la siguiente, por favor. También se pide que algo fundamental que tiene que ver con lo que hemos estado viendo, que enseñe a aprender autónomamente y a transformarse. Tiene que ver justamente con esto del uso de las TIC y tiene que ver cómo el estudiante pueda acostumbrarse a ser una persona que aprende siempre porque sabe cómo aprender, porque ha estado repasando cómo se aprende y lo ha logrado dominar y se ha convertido en un aprendiz autónomo. Se ha dicho mucho hasta el cansancio que con frecuencia lo que estamos aprendiendo ahora en nuestras aulas probablemente ya nos sirva cuando salgamos o dentro de unos años. Entonces, ¿qué hacer ante eso? Bueno, lo que nos queda como universitarios es convertirnos en aprendices profesionales, poder aprender autónomamente y de ahí a transformarnos con eso. Es decir, aprendemos solos, accedemos a las redes que conocemos, a YouTube, a videos, a todo, a los buscadores académicos, encontramos las informaciones y también aprendemos a observarnos cómo lo estamos haciendo eso. Eso es muy difícil, pero hay que practicarlo. Hay que observarse qué está uno haciendo y cómo lo está uno haciendo y con toda esta información buscar transformar nuestros modos de ser, nuestros hábitos, nuestros modos de consumir energía. Muy bien, la siguiente, por favor. Para esto, la herramienta fundamental es la investigación científica. Debemos practicar el método científico constantemente. Esa es la forma universitaria universal para el aprendizaje autónomo. Aprender a investigar. Aprender a aprender tiene que ver con justamente investigar. Entonces, el profesor tiene que hacérselo explícito y recordarle cuáles son las reglas del método científico y de investigación. La que sigue, por favor. Aquí tiene que ver mucho con la anterior, pero es algo que me gustaría poner mucho énfasis porque es mantener una actitud científica, es decir, que la imaginación, la creatividad y la libertad de pensamiento no son contrarios a la ciencia y que es necesario evaluar y contrastar intersubjetivamente la información y los resultados de las actividades y tareas del curso, evitando simplificar en exceso. Aquí ustedes son científicos y probablemente eso casi no sea necesario decírselo, pero en este mundo donde el pensamiento mágico religioso amenaza con regresar constantemente y más con la angustia de la pandemia y la cuarentena, hay que tener mucho cuidado y debemos de conservar la actitud científica, es decir, ante la información que yo recibo, debo ser capaz de saber si es una información valiosa, si tiene bases científicas, si la puedo compartir o no, cuáles son sus fuentes. Y eso para todo en la vida. Esa actitud no la podemos separar del humano, simple y sencillamente porque el humano es humano porque tiene razón, tiene el uso de la razón. Y la evolución del Homo sapiens ha llevado justamente a que esa razón se convierta justamente en la actualidad en la ciencia. Como resultado, como una culminación de la evolución, es justamente que el ser humano sea un ser humano científico y cada vez menos con un pensamiento mágico religioso. Entonces, esta evolución ha dado
origen a las universidades. Las universidades son entes científicos. En ellas no cabe otra cosa que no sea la ciencia. Y aquí hay que recordar que hablamos de ciencias sociales también. La ciencia, por eso la actitud científica es un concepto de un científico social, de Anderegg, un sociólogo argentino. Y es justamente recordar que todo puede ser visto desde la ciencia. Si nosotros abordamos saberes tradicionales de culturas indígenas, lo debemos y podemos hacer, pero nunca perder la actitud científica, porque estamos en una universidad. Entonces, nosotros debemos conservar esta actitud científica ante todo en la vida. Y yo añadiría, para la parte de las emociones y las sensaciones, que el arte debería ser la gran medicina para curar los problemas emocionales y de sensaciones, por encima de lo que ahora es la religión. Muy bien. En la siguiente, por favor. Esto fue la guía que reflejaba, como les decía yo, nuestras investigaciones. Yo les pediría que ojalá la pudieran usar y si la usan, hagan favor de citar al autor. Y también que les agradecería cualquier crítica o comentario al respecto, tanto ahorita como por correo o más adelante. La que sigue, por favor. Bueno, pues con esto culminaría la exposición y pasaríamos, si es el caso, a comentarios y preguntas. Muchas gracias. Arqui, más que nada, bueno, una felicitación. Me parece que es una llamada a justamente innovar la manera de educarnos, la manera de aprender y evidentemente de compartir con los estudiantes. Por ahí escribí un texto. A mí me parece que uno de los paradigmas que nos enfrentamos como humanidad, como bien apuntas, y tratando de atender este objetivo 11 del desarrollo sostenible, que es ciudades y comunidades sostenibles, valga la redundancia. La visión del modernismo siempre se ha centrado en la construcción, sea unidades habitacionales, sean industrias, todos aquellos, o toda aquella infraestructura que requiere el ser humano. Y se ha basado justamente en la necesidad de la instalación. Nunca se ha planteado el hecho de que el entorno debiese ser el punto de partida. Yo siempre he comentado que, y digo, sin que se suene peyorativo, tanto ingenieros como arquitectos siempre trabajan en planito, ¿verdad? O sea, lo primero que ven es rasa, tumba y apalana, y hasta hace, ¿qué será? Una década, más o menos, 2 décadas, que empezamos a hablar de arquitectura orgánica y de sustentabilidad, en donde se está pretendiendo justamente respetar este entorno. A mí me parece que hay 2 parteaguas. Digo, yo lo hablo como por la formación de la que soy biólogo. A mí me parece que una de las cosas que se tiene que plantear es cómo respetamos el entorno. Justamente hablabas tú del espacio de áreas verdes que se requieren. Yo preguntaría, ¿cómo vamos a sustituir un árbol que tiene más de 600, 1000 años, 100 años, 50 años? Y cuando dicen, vamos a sembrar ahorita arbolitos en los arriates, ¿no? Cuando además estos arriates que se hacen en las ciudades o en las industrias, normalmente son unas grandes macetas en donde no van a crecer esos árboles. Porque además el sustrato ya se modificó, modificamos justamente para que a lo mejor la infraestructura tenga la estabilidad que con el paso del tiempo sabemos que tampoco va a tener la estabilidad porque hay asentamientos, hay fracturas, en fin. A mí me parece que una de las cosas importantes en la innovación, y como bien apuntabas, es justamente plantearse cómo nos vemos al mañana. Es decir, me llamó mucho la atención estas 2 láminas al inicio, una en donde presentas nuestra canica azul y luego al 2050 esta zona desértica. Y el contexto que mencionaste es, bueno, ok, qué bueno que ya nos estamos yendo a otro planeta y atinadamente estaremos todos
todos los 7.730 millones de habitantes incluidos en el boleto de ida, me parece que atinadamente es no. Pero me parece que el trabajo de los constructores, de los urbanistas, me parece que tienen que tener una visión más holística conforme al entorno. Cada vez somos más y nuestro espacio se reduce, y no porque el planeta se haga más chiquito, sino porque pues no es lo mismo que viva 1, que 2, que 3, que 5, que 1,000, que 1,000,000 de habitantes en un área determinada. Entonces, mi intervención más que nada es pues invitar, como bien atinadamente dices, que el trabajo sea interdisciplinario, interinstitucional, y que evidentemente una de las cosas anotadas al final, rescatar probablemente la cosmovisión ancestral, porque a mí me sorprende siempre en donde voy a ver ruinas arquitectónicas prehispánicas, la manera en que se desarrollaron y que ha pasado muchos años, a diferencia de las construcciones modernas, y se siguen manteniendo. Y no solamente manteniendo como infraestructura, sino conforme al entorno. Entonces, concluyo rápidamente. Me parece que una de las cosas que atinadamente mencionas ahí es, pues, también los académicos necesitamos innovarnos, innovar nuestra educación, innovar la manera de enseñar, y sobre todo entender que los jóvenes pues tienen mucho miedo a dar el siguiente paso. Hoy por hoy se ven más angustiados, creo que nosotros, y digo porque, como comentaba al inicio, estamos también jóvenes, y finalmente creo que estamos en la misma frecuencia, pensamos que sí se puede rescatar, hay mucho rescatable, pero hay que hacer mucha innovación con lo que se tiene, con el entorno, y sin pensar en adoptar ni culturas ni tecnologías de otros lugares. Muchas gracias, maestro Roberto. Al contrario, muchas gracias. Verdaderamente me da mucho gusto escuchar que el mensaje central sí fue atendido, y lo agradezco mucho. Esto de la angustia que viven ahora los jóvenes, pues también hay que entender que, al menos en mi época, yo creo que coincidimos, no nos dijeron que el mundo se podía terminar. Había los milenistas que decían que se acaba el planeta y todo esto, y hay una serie de cuestiones ahí falsas y mentirosas, pero nunca nos habían dicho ni medido cuánto estábamos destruyendo el planeta, y que podíamos acabarnos las condiciones de vida para un año tan cercano como el 2050. Entonces, pues sí, entiendo la angustia. Creo que la debemos sentir, nada más que aquí un poco, como decía yo también, hay que enseñarnos a tolerar esa incertidumbre, esa angustia, porque de otra manera no podríamos hacer nada. Es la base para que intentemos innovar. Entonces, ante un panorama tan tremendo como el que pongo al inicio, ofrezco también que la salida está en la educación, y nos lo dice la propia ONU, y que yo por naturaleza tiendo a ser optimista y me gustaría transmitir ese mensaje de optimismo. Sí se puede, pero necesitamos empeñarnos en lograrlo, y que la gran herramienta que propongo para lograrlo es justamente desarrollar nuestra creatividad en nuestras disciplinas para que podamos innovar en la sostenibilidad, y de esa manera poder tener un planeta para nosotros. Espero que viva yo al 2050, porque la tecnología me va a salvar. No, yo pienso que nuestros hijos, nuestros nietos puedan vivir en un planeta mejor del que tenemos. Yo tengo confianza porque los estudiantes sí están angustiados, pero yo veo que la juventud actual es mejor que la que nos tocó vivir, porque tienen un mundo y unos avances tecnológicos y de conocimiento
mejores y más precisos que los que nos tocó ver a nosotros. De tal manera que yo creo que debemos ser optimistas, que con la educación aprenderemos a transformarnos y lograremos un desarrollo sostenible. Pues yo les agradezco muchísimo a los asistentes que nos hayan atendido, muy particularmente a ti, Juan Manuel Quintero Soto, profesor, maestro de la carrera de Ingeniería Ambiental, que es una de las carreras que seguramente tendrá mucho por venir en nuestra universidad. Y con esto pues podríamos concluir, si no hay ningún otro comentario. Les agradezco mucho nuevamente y les recuerdo que rolabarrieta@v es mi correo y con gusto atenderé sus dudas. Muchas gracias. Muchas gracias, que tengas un excelente día y gracias por tu ponencia. A ti muchas gracias nuevamente.